Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos tocaste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy, como Adolfo se ha cogido unas mini vacaciones, pues me toca dar el curso. Y como yo estoy dando en mis cursos que tengo por ahí en las distintas parroquias, introducción a la Sagrada Escritura, pues vamos a ver hoy algunos temas sobre introducción a la Sagrada Escritura. Vamos a ver algo, si nos da tiempo, sobre canon, los libros que componen la Biblia, y algo sobre la inspiración, y algo sobre los criterios que tanto tienen que tenemos los católicos, como los judíos, como los hermanos separados, porque como veis tenemos distinto número de libros en nuestra Biblia. ¿Cuáles son los criterios que cada uno sigue para decir que un libro es inspirado? Bueno, primero, ¿qué es la Biblia? La Biblia sabéis que no es un libro, es un conjunto de libros. Lo forman 73 libros, que escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios por autor, a pesar de que los autores materiales son los hombres, pero ahí entra el tema de la inspiración, que luego veremos más tarde. Y en este curso de introducción a las Sagradas Escrituras, pues tratamos de ver las distintas dificultades que pueden presentar traducir algunos textos de la Biblia. ¿Por qué? Porque fijaos, la Biblia ha sido escrita durante 15 siglos, en distintas épocas, por lo tanto, en distintas culturas, distintos autores, en distintas lenguas, y todo eso presenta no poca dificultad. Fijaos simplemente el hecho de estar escritas o traducidas en distintas lenguas. Sabéis que la Biblia se ha escrito en hebreo, en arameo y en griego. Bien, pues en la época helénica, es decir, cuando Alejandro Magno dominaba el mundo, pues introdujo en todo el imperio el griego, un griego vulgar llamado Koiné, que unificaba un poco todo el imperio, y eso pues vino muy bien para precisamente eso, para unificar, ¿no? Entonces, en el año 250 a.C. se traduce al griego las escrituras hebreas, y es lo que conocemos como la traducción de los 70. Y es que, ¿qué pasaba? Que los judíos que había en la diáspora, es decir, que estaban fuera de Palestina, eran inmensamente más numerosos que los que quedaban en Palestina, y habían perdido el habla, el idioma, el hebreo. Ya no hablaban hebreo, y entonces querían tener sus escrituras en griego, en un idioma que pudieran leer y entender. Y se inicia la traducción de las escrituras en hebreo al griego. Digo que es lo que conocemos como la traducción de los 70. Bueno, pues fijaos este simple hecho de traducir de hebreo a otro idioma, cómo representa ya una primera dificultad. Si leemos en el prólogo del Eclesiástico, buscar el prólogo del Eclesiástico, como el autor nos viene a decir que cuando una cosa se traduce del hebreo a otro idioma, pierde mucho de su sentido original.
Y eso pasa con las demás lenguas. Leemos el prólogo del Eclesiástico. Veis, yo en los cursos que estoy dando de Biblia, de introducción a la Sagrada Escritura, nos estamos aprendiendo de memoria los 73 libros de la Biblia, a ver dónde están, porque así buscaremos con más rapidez los textos, sabiendo cómo están los libros. Como aquí pone Eclesiastés. No, el otro, el Eclesiástico. El Eclesiástico está después del Eclesiástico. Es el Siracida. Sí. El prólogo. El prólogo, lee. A ver, ¿dónde estás? Este está claro. No tengo prólogo. A ver, ¿cómo empieza? Toda sabiduría viene del Señor. Venga, sigue. Toda sabiduría viene del Señor y con Él está eternamente. La arena de los mares, las gotas de la lluvia, y los días del pasado, ¿quién podrá contarlos? La altura de los cielos, la anchura de la tierra, la profundidad. ¿Pero ese es el Eclesiástico? El Siracida. Eso no es. No. Grandes y ricos. Es, venga, Pero lee. es que yo con Luca presenta todos los horas. Grandes y ricos tesoros de instrucción y sabiduría nos han sido transmitidos en la ley, en los profetas y en los libros que nos siguieron. Fijaos lo que dice. Grandes tesoros y sabiduría se nos han dado en la ley, en los profetas y en otros escritos. Si veis cómo los judíos tienen sus libros en la Biblia, está la ley, los profetas y otros escritos. Sí. Por los cuales merece Israel grandes alabanzas. Pues no solamente los que pueden leerlos en la lengua original, en el doctor, pero aún los extraños, deseosos de aprender, saldrán aprovechados para hablar o escribir. Sigue. Mi abuelo Jesús, habiéndose dado mucho a la lección de la ley, de los profetas y de los otros libros patrios, y habiendo adquirido en ellos gran competencia, se propuso escribir alguna cosa de instrucción y de doctrina para quienes desearan aprenderla, y siguiéndola, aprovechar mucho más, llevando una vida ajustada a la ley. Os exhorto, pues, a leer esto con benevolencia y aplicación, y a tener indulgencia por aquello en que, a pesar del esfuerzo puesto en la traducción, no hemos logrado dar la debida expresión a las palabras, pues las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza cuando se traducen a otra lengua. ¿Veis? Las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza cuando se traducen. Es decir, que este simple hecho de traducir del hebreo al griego, pues ya puede presentar alguna dificultad. Decimos que nosotros tenemos, muchas veces, por eso, ante estas dificultades, más que ver lo que el escritor dice, muchas veces tenemos que ver qué es lo que el escritor quiere decir. Por eso, esa dificultad que tenemos al traducir, ¿cuál es nuestra garantía? Bueno, pues la garantía de cuanto Dios revela la tenemos en la Iglesia, que asistida por el Espíritu Santo es la única que puede traducir. Mirad, recordamos una cita, vamos a ver en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, está casi al final. ¿Quién es este abuelo Jesús? Pues el abuelo del autor del Eclesiástico, que estaba muy puesto en la Escritura, en la Sexta Sagrada, y él se pone a traducir. Segunda de Pedro 1:20. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación personal. ¿Veis? Dice Pedro, ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación personal. Es decir, no puede interpretar cada uno lo que quiera en la Biblia, no es de interpretación. Bueno, pues si no es de interpretación privada, personal, es que alguien es el encargado de interpretar.
¿Quién? Vamos a ver, Lucas 24:45. Entonces les abrió la inteligencia para que entendiesen las escrituras. Entonces Jesús va a ascender a los cielos y dice, entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las escrituras. ¿Quién? Los apóstoles, que son los encargados, es la iglesia naciente. Jesús funda su iglesia, les promete asistencia del Espíritu Santo, por lo tanto la iglesia es la única encargada de poder interpretar. También Lucas nos dice que ante cualquier duda o problemas de verdades reveladas, ante cualquier duda de fe, pues Jesucristo deja un sucesor. Simón, Simón, Satanás os busca para acecharos como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Es la oración del propio Cristo por el primer Papa, para que no desfallezca en la fe y para que, una vez el convertido, confirmar a sus hermanos. Por lo tanto, es la Iglesia la encargada de revelar la verdad entera. Fijaos qué cita tan importante. Vamos a leerla porque, o si no, la leo yo, porque estamos tardando mucho en buscar. Digo que la Iglesia es la encargada de revelar la verdad entera. Si leemos Juan 16, 12, 13, nos dice: muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad completa. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por esto os he dicho que tomará de lo mío y os los dará a conocer. Fijaos qué interesante, y si desmenuzamos un poquito esta cita, Cristo quiere completar su doctrina, su enseñanza sobre sus apóstoles, pero no puede. A pesar de tener el mejor maestro, hay ciertas dificultades. Primero, pues el estado de gente sencilla que eran los apóstoles. Jesús no eligió a los más poderosos ni a los más sabios para llevar a cabo su doctrina, para continuar su obra cuando Él suba al cielo. Por eso, esa primera dificultad es la condición de gente sencilla. Segundo, el ambiente judío en el que estaban imbuidos los apóstoles. Sabéis que esperaban un Mesías que no es el Mesías con el que se han encontrado, y ese ambiente judío, estar imbuidos en ese ambiente, también le dificultaba llegar hasta la verdad completa. Y luego, otro tercer obstáculo, pues la sublimidad de la enseñanza que tenían que recibir. O sea, que ellos, para entender estas escrituras, necesitaban una transformación radical. Y eso, en los planes del Padre, pues estaba reservado para Pentecostés. En Pentecostés, cuando venga el Espíritu Santo, os llevará hasta la verdad completa. Y la razón es que les hacía falta la acción del Espíritu Santo para comprender en plenitud las enseñanzas de Cristo. Y fijaos, les dice Cristo como una garantía trinitaria, les dirá: todo cuanto tiene el Padre es mío. ¿Qué era lo que tenía el Padre y era suyo? Pues la doctrina que el Padre le da para que Él la enseñe, la revele al mundo, a los hombres. Es una posesión mutua, porque siendo una doctrina del Padre y llevándola a plenitud el Espíritu Santo, la doctrina de Cristo es la verdad entera, la verdad completa. ¿Veis? Todo este contexto de esta cita pues sugiere que mejor que una revelación nueva, que será la que traiga el Espíritu Santo, será más bien una comprensión completa de la doctrina que Cristo había llevado a sus discípulos. Bueno, hay ciertas normas de interpretación.
explicación para mejor entender las Escrituras. Y hay una que llamamos la ley del texto y el contexto. Es decir, no se puede sacar de contexto una frase, porque entonces hace decir a la Biblia lo que no dice. Y eso pasa en la Biblia, pero pasa en cualquier aspecto del mundo. ¿Cuántas veces sacan por ahí una noticia en el periódico? El Papa ha dicho, y resulta que el Papa no es lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque si una frasecita que ha dicho la sacan de contexto y le hacen decir lo que no ha dicho. Bueno, pues lo mismo pasa con la Biblia. Hay ciertas frases, dichos y afirmaciones que nos suenan mal o nos pueden sonar muy mal. Pues acudiendo a esta ley del texto, es decir, examinando todo el texto, vemos en qué contexto estamos. Mirad, vamos a ver un ejemplo sencillo. Imaginaos que nosotros estamos en la parroquia, tenemos un grupo de jóvenes a los que estamos formando, por ejemplo, para la confirmación. Y les decimos, mirad, qué mejor que la palabra de Dios. Coger la Biblia, abrirlo por el libro de la sabiduría y leemos Sabiduría 2, del 5 al 11. Buscar Sabiduría 2, del 5 al 11. Pues nuestra vida es el paso de una sombra. Nuestro fin es sin retorno, porque se pone el sello y nadie vuelve. Gocemos, pues, de los bienes existentes. Usemos de la creación como en la juventud apresuradamente. Llenémonos de vinos exquisitos y perfumes, y no dejemos pasar ni una flor de la primavera. Coronémonos de capullos de rosas antes que se marchiten, que no faltemos ninguno a nuestra orgía. Por todas partes dejemos señales de nuestro regocijo, pues esta es nuestra herencia y nuestra suerte. Sigue muy lindo. Oprimamos al justo pobre, no perdonemos a la viuda, ni respetemos las añosas canas del anciano. Bueno, pues si efectivamente esto lo pone el libro de la sabiduría, y esto es palabra de Dios, pero si cogemos esto para instruir a los jóvenes, mal vamos. Pero, ¿qué pasa? Que hemos sacado de contexto este trocito del texto. Si vemos el último versículo del capítulo anterior, es decir, del 16, del capítulo 1, si lee 1:16, que es el versículo anterior a lo que hemos leído. Los malvados llaman a la muerte con señas y palabras, la tienen por amiga y por ella... Los malvados, es que resulta que los que piensan así son los impíos, son los malvados. Y si leemos el versículo 21 del capítulo 2... Así razonan, pero se engañan, los ciega su maldad. Así razonan, pero se engañan porque les enciega su maldad. ¿Veis? Si que sacamos de contexto algo, pues podemos hacer decir lo que no dice. Esa es muy importante. Luego también algo muy importante que se ha dicho cuando hemos estado viendo el Apocalipsis, era lo de la voluntad permisiva y la voluntad activa de Dios. El semita del Antiguo Testamento siempre pone como voluntad activa de Dios lo que es una voluntad permisiva. Es decir, pues pone a Dios al frente del ejército y tirando piedras contra el enemigo si hace falta. Bueno, pues eso siempre se soluciona cuando leemos donde Dios hizo, Dios permitió. Esa voluntad permisiva de Dios, que no es como la voluntad activa que el semita del Antiguo Testamento siempre tiene. Y luego hay una regla de oro que es la regla del marco histórico. El marco histórico podríamos decir que es la regla de oro. Fijaos que decíamos que la Biblia se ha escrito durante 15 siglos. En 15 siglos, distintas culturas, distintas épocas, distinta moral, porque Dios, precisamente la grandeza ha sido de que se ha rebajado al hombre y ha entrado dentro del marco histórico de cada momento para que el hombre pueda comprender lo que Dios quiere revelar. Es decir, que la revelación es un mensaje ascendente. Dios va revelando a medida que el hombre va siendo capaz de comprender. Fijaos,
por la época en que vamos a leer lo que leemos, el nómada era extraordinariamente hospitalario. La ley de la hospitalidad era sagrada. O sea, para un nómada, el que llegaba era sagrado, la ley de la hospitalidad. El huésped que llegaba para él era sagrado. Y estaba incluso por encima de sus intereses personales. Si recordáis cuando llegan 3 personajes a Abraham para comunicarle que en un año su mujer va a tener un hijo, bueno, resulta que uno de esos 3 personajes es Abel, es el Señor, y los otros 2 personajes van, después de comunicarle a Abraham que va a ser padre de un hijo, después de su hijo Isaac. Ya había tenido a Ismael con la esclava de su mujer, de Sara, pero que va a tener un hijo con Sara, su mujer, Isaac. Y los 2 personajes se van hasta Sodoma para anunciar a Lot que salga de Sodoma, porque, bueno, pues cuando estos 2 personajes llegan a Sodoma, vamos a leer un poco para que veáis Génesis 19:1. Fijaos, leo yo porque no es esto es por la verdad. Llegaron a Sodoma los 2 ángeles ya de tarde, y Lot estaba sentada a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó Lot y le salió al encuentro, e inclinó su rostro a tierra diciendo: mirad, señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo para pernoctar en ella, y lavaros los pies. Cuando os levantéis por la mañana, seguiréis vuestro camino. Y le contestaron: pasaremos la noche en la plaza. Instóles mucho y se fueron con él a su casa, donde los preparó de comer y coció para hacer panes ácimos, y comieron antes que fueran a acostarse. Los hombres de la ciudad, los habitantes de Sodoma, rodearon la casa, mozos, viejos, todos sin excepción. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que han venido a tu casa esta noche? Sácanoslo para que los conozcamos. Salió Lot a la puerta y, cerrándola tras de sí, les dijo: por favor, hermanos míos, no hagáis semejante maldad. Mirad, 2 hijas tengo que no han conocido varón. Os las sacaré para que hagáis con ella como bien os parezca. Pero a esos hombres no los hagáis nada, pues para eso se han acogido a la sombra de mi techo. Bueno, ¿veis? Fijaos la importancia del marco histórico. Esta barbaridad que hoy, leída en nuestro ambiente, en nuestro marco histórico, es una barbaridad, pues en el tiempo no era tal, porque digo que la hospitalidad estaba hasta por encima de los intereses personales, y no digamos menos de las hijas, de la mujer, que entonces contaba poco, o casi nada. ¿Veis? Pues Dios va elevando el listón poco a poco, es decir, la revelación es, como decía antes, una revelación progresiva, hasta que llega la plenitud de los tiempos, y con Jesucristo llega la ley del amor. Amar hasta los enemigos. Un ejemplo más, podríamos decir, de esta regla del marco histórico era el problema que para no muchos ha supuesto lo de las imágenes. Fijaos, el pueblo judío sale de Egipto. Ya en Egipto, y cuando sale de Egipto, se encuentra con otros pueblos que sus dioses son dioses visibles. Están representados o por animales, o por astros, o por vegetales, o por estatuas. Es decir, tienen dioses visibles, y Dios tiene que prohibir, que decir a su pueblo que esos no eran dioses, que Él, el único Dios verdadero, el único Dios creador, era un ser invisible, superior a todo lo creado, y tuvo que prohibir reproducir cualquier criatura. ¿Para qué? Para evitar el problema de la idolatría. Y entonces prohíbe hacer imágenes. Efectivamente, si leemos en
el Éxodo 24. No te harás imagen de nada, lo que hay bajo el cielo, ni en las aguas, ni en los aires. Éxodo 24. No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Exacto. No te harás imagen ninguna. ¿Para qué? Para evitar la idolatría. Pero cuando el pueblo tiene ya una idea más aproximada de la grandeza de ese Dios, de su Dios único, y cuando le daba el culto que Dios pedía, y es más, cuando tienen un templo para dar ese culto, pues ya no hay problemas de que hagan imágenes o no hagan imágenes. Y Salomón construye el templo. Y el templo que construye Salomón está lleno de imágenes. Leed Primera de Reyes 7, 28, 29. 7, 28, 29. Sí. Las basas se componían de barras y paneles entre los marcos. Sobre los paneles había esculpidos leones, bueyes, querubines y sobre los marcos, tanto encima como debajo de los leones y bueyes, guirnaldas de flores formando colgantes. ¿Veis? Había sobre relieves, toros, querubines, también vegetales, guirnaldas, es decir, había imágenes de todo tipo. Y ese templo que está lleno de imágenes, fijaos lo que le dice Yahvé a Salomón. Leed en la Primera de Reyes 9, del 1 al 3. Cuando acabó Salomón de construir el templo del Señor, el palacio real y todo cuanto se había propuesto hacer, se le apareció el Señor por segunda vez como se le había aparecido en Gabaón, y le dijo: he escuchado la oración y súplica que me has hecho, he santificado este templo que has construido para que resida en él mi nombre por siempre y para que en él estén siempre fijos mis ojos y mi corazón. He santificado este lugar y en él estarán siempre mis ojos y mi corazón, dice Yahvé. Un lugar lleno de imágenes. Como veis, no es prohibir por prohibir. Prohíbe cuando tienen peligro de que puedan caer en la idolatría, de hacerse imágenes de otros dioses, y de hecho el pueblo cayó muchas veces, porque con los pueblos vecinos que tuvo se fue varias veces tras Baal, tras otros dioses, pero cuando tenían el peligro, sí, cuando no hay ningún peligro, pues no se trata de prohibir por prohibir. Vamos a ver algo sobre el canon, sobre lo que tenemos aquí. Vemos que tenemos, pues, en los libros de tanto los hermanos separados como los católicos, como los judíos, tenemos distinto número de libros en la Biblia. Luego, ¿qué criterio tiene cada uno para decir que un libro es inspirado o no inspirado? Si veis, los católicos tenemos 73 libros en nuestra Biblia, que son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Dividido, esto según los géneros literarios, pues en históricos, sapienciales y proféticos. Y también el Nuevo Testamento, históricos, que serían los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, didácticos 21, que serían las 14 cartas de Pablo y las 7 cartas apostólicas, y profético, que sería el Apocalipsis. ¿Veis? Los hermanos separados tienen 39 libros en el Antiguo Testamento, es decir, tienen 7 libros menos que nosotros. ¿Y cuáles son esos 7 libros? Los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que son estos que tenemos aquí.
Tobías, Judí, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Esos 7 libros ni los tienen los hermanos separados, ni los tienen los judíos en sus Biblias. Ahora veremos qué criterio han seguido para decir que estos libros no son inspirados. Y los hermanos separados tienen, por lo tanto, en sus Biblias 66 libros, es decir, los 73 nuestros menos estos 7 libros. Porque como veis, en el Nuevo Testamento tienen los mismos 27 libros que nosotros. Y los judíos pues tienen en sus Biblias exactamente igual, bueno, los que tienen igual que los judíos son los hermanos separados, porque los primeros que lo tuvieron fueron los judíos, sus 39 libros en la Biblia judía. Bueno, fijaos, entonces, ¿cómo saber que un libro es inspirado o no? Es decir, porque la cosa es de suma importancia, ¿no? Por cuanto que el hecho de los libros inspirados va a imponerse como un hecho de fe. Es decir, si un libro es inspirado, si un libro es palabra de Dios y revela una verdad, estoy obligado a leerla. Pero si un libro no es inspirado, no tengo por qué aceptar o ese decreto o esas verdades. Si determinadas confesiones, como los protestantes, o determinada religión, como la judía, tienen criterios distintos, vamos a ver cuáles son esos criterios, cada uno de ellos, qué criterio tiene para decir qué libros son o no son inspirados. Fijaos, en el año 70, sabéis que Tito tomó Jerusalén, destruyó Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra, el templo totalmente arrasado y el pueblo judío desaparece como tal. No aparece el pueblo judío, destruyó todo. Entonces, a finales de siglo, sobre el 95-100, ya después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén del año 70, los judíos tratan de reorganizarse y de fundamentarse en sus escrituras. Y tienen un sínodo, el sínodo de Jamnia, en el año 95 aproximadamente. Y en ellos dan 4 criterios para decir que un libro es inspirado o no. Y dice, el primer criterio, que el libro esté de acuerdo con la ley, con el Pentateuco, con la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. El segundo criterio, que el libro no esté escrito después de Esdras. Recordáis que en los libros del Antiguo Testamento hay un libro que es de Esdras y otro de Nehemías. Esdras es ese sacerdote que junto con Nehemías vuelve a la vuelta del destierro y reconstruyen el templo y reconstruyen toda la religión judía, entre los dos, entre Esdras, sacerdotes, y Nehemías, gobernador. Bueno, pues son del 535, que es cuando el edicto de Ciro, que es cuando vuelven con el pueblo del destierro y reconstruyen el templo y la religión. Bueno, pues el segundo criterio que dan los judíos es que el libro no estuviera escrito después del 535, antes de Cristo. El tercer criterio, que estuviese escrito en hebreo. Y el cuarto, que estuviese escrito dentro de Palestina. Bueno, pues aplicándole estos criterios, esos 7 libros quedaron fuera por distintos motivos. Por el primero no quedó nadie afuera, porque estaban de acuerdo todos con la ley, con la Torá, todos. Pero por el segundo, que estuvieran escritos después de Esdras, es decir, después del 535, pues está el libro de la Sabiduría, que se escribió sobre el año 100 o 100 poco antes de Cristo. Estaban el libro del Eclesiástico, el segundo libro de los Macabeos, que se escribieron bastante después. Por el tercer, que estuvieran escritos en hebreo, pues también quedaron fuera casi todos los libros sapienciales de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, el Eclesiástico y Sabiduría. Y que estuvieran escritos fuera de Palestina algunos de los libros, como Baruch, que parece que se escribe en el destierro. Bien, como veis, pues son unos criterios bastante insuficientes, porque
el que un escrito esté escrito antes o después, o en un lugar o en otro, no tiene mucho que ver para que sea un libro inspirado o no. Y fijaos, ante estos criterios tan insuficientes, pues se dieron ciertas paradojas. Por ejemplo, el segundo libro de los Macabeos quedó fuera porque estaba escrito en griego, y sin embargo aparecieron luego muchos fragmentos del escrito original escrito en hebreo. Y lo mismo pasó con el Eclesiástico, que en 1896 en el Cairo apareció medio libro escrito en hebreo, y lo habían desechado porque estaba escrito en griego. Como veis, muy insuficiente estos criterios que los judíos tuvieron para dejar estos libros fuera del canon de libros del Antiguo Testamento. Los hermanos separados, los protestantes, siguen para el Antiguo Testamento el mismo criterio. ¿Veis? Tienen los dos 39 libros en el Antiguo Testamento. No siguen el mismo criterio, tienen el mismo canon, aunque no por los mismos criterios. Los hermanos separados dicen que siguen ese canon porque era el canon de Jerusalén y que era el que se empleaba, el que tenían en tiempo de Jesucristo, y que era el que empleaban los apóstoles. Bueno, pues podemos decir que puede que el canon de Jerusalén no contuviera los libros, pero que los apóstoles no empleaban ese canon, lo tenemos claro. Y tenemos claro por qué. Porque si vemos algunas citas de, por ejemplo, hay muchas, pero por ejemplo Santiago, el apóstol, en su carta, buscar en la carta de Santiago, 1:19. Y otro que busque Eclesiástico 5:11. 1:19. Mis queridos hermanos, sabed que todo hombre debe ser pronto para escuchar, pero lento para hablar y para airearse. Todo hombre tiene que ser lento para hablar, tardo para hablar y pronto para escuchar, o pronto para escuchar y tardo para hablar. Pues lea ahora el Eclesiástico 5:11-13. 5:11-13. Sé pronto para oír y lento en tus respuestas. Que nos dice lo mismo, ¿de dónde ha tomado Santiago la cita para dar su doctrina? Del libro del Eclesiástico. Y el libro del Eclesiástico es un libro deuterocanónico. Luego, los apóstoles usaban la traducción de los 70. Por eso digo que ellos no tienen esos libros, los hermanos separados, en cuanto que decían que era el canon de Jerusalén, que era el que se usaba en tiempo de Cristo. Bien, para el Nuevo Testamento, pues podemos decir que el criterio de los hermanos separados pues está a gusto del consumidor. ¿Por qué? Porque dicen muchas cosas que no es decir nada. Mirad, por ejemplo, Calvino decía: el testimonio mismo de la Escritura es el criterio de su canonicidad. Es no decir nada. El testimonio de la Escritura. ¿Y qué testimonio es de la Escritura? A lo mejor para él uno, para otro. Por eso, decía, la majestad de las cosas narradas, la dignidad de la profecía, las verdades de los milagros, o la eficacia misma de la Escritura en persuadir y en mover. Bueno, pues si seguimos estos criterios, habrá que quitar páginas y páginas de la Biblia, donde de majestad de las cosas narradas nada de nada. Tendremos que quitar páginas donde milagros no aparecen por ningún sitio. Habrá que quitar páginas donde la persuasión que pueda producir la Escritura sea nula. Fijaos, solamente imaginaros que un alma que desconoce totalmente la Biblia, le damos estos criterios para que crea. Y leemos, por ejemplo, ¿a qué le movería a leer
el ejemplo de la brutal conducta del rey Zenri, un rey de Israel, que nada más llegar al poder mató, asesinó a todos los parientes y amigos de la familia real anterior. Bueno, ¿o a qué le llevaría ver que Josué entrega el anatema a un sinfín de ciudades? ¿O a qué le llevaría que Elías degolló a todos los profetas de Baal en ese tramo que tuvieron de ver quién era el verdadero Dios, si Baal o Yahvé, y degolló a los profetas de Baal? Ver, si se le dan estos criterios, una persona que no conozca mucho de Biblia podrá aceptar el relato como histórico o no, pero no le valdrá para creer como inspirado si se vale de los criterios que hemos visto. Hay libros que, sin ser inspirados, sin ser palabra de Dios, pues operan en las almas, elevan el espíritu y ayudan a ser santos. Por ejemplo, tenemos libros de espiritualidad fenomenales, las moradas de Santa Teresa, los ejercicios espirituales de San Ignacio o el famoso Kempis. Bueno, pues son libros que, sin ser palabra de Dios, son libros que nos llevan, nos elevan. Fijaos si estos criterios son tan subjetivos que fijaos lo que llegó a decir Lutero sobre el libro del Apocalipsis. Mi espíritu no puede acomodarse a este libro y me basta ver que Cristo no es honrado en él ni conocido. Y fijaos que Lutero era una lumbrera y Lutero era un perfecto conocedor de la Sagrada Escritura. Bueno, pues cuando vemos algo y oímos algo de un personaje tan erudito, nos viene a la mente aquellas palabras de Jesús, recordáis, que nos recuerda Lucas. Leer Lucas 10:21. Te doy gracias, Padre, lleno de gozo, dice, porque has ocultado estas cosas a los sabios. En aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Has ocultado estas cosas a los sabios y se las has revelado a los pequeños. Ante estas palabras de Lutero, que era un personaje insigne, que era un personaje sabio, y que pueda decir que Cristo en el Apocalipsis no es honrado ni conocido, hombre, ahora que estamos viendo el Apocalipsis, recordar cómo empezaba el Apocalipsis, los primeros versículos. La revelación es de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Y nos presenta a Cristo como el primero y el último, el alfa y la omega, y tal vez pues lo peor de todos estos criterios es que hay montones de ramas protestantes que, incluso entre ellos y nosotros, que con la misma Biblia en la mano pues tenemos estas diferentes creencias y estos diferentes criterios en cuanto a los libros que componen el canon, que componen los libros de la Biblia. Entonces, estos eran los criterios de los judíos, los criterios. ¿Cuál es el criterio cristiano? Pues el criterio cristiano lo vimos antes también, cuando hablábamos de la primera carta de Pedro, que nos decía que la interpretación personal no era posible, la interpretación personal en la Biblia. Luego Cristo funda su iglesia, les promete el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les llevará hasta la verdad completa. Ese es nuestro criterio. La iglesia es la única que tiene el poder dada por Cristo y asistida por el Espíritu Santo para decirnos cuáles son los libros inspirados. Y no tenemos otro criterio. Y fijaos, el que los libros inspirados sean una cuestión de fe, pues no es cosa de hoy. Ya, fijaos, primero San Irineo
San Irineo a mí me merece mucha confianza. ¿Por qué? Porque es que es muy inmediato a Cristo. Es del año 140. San Irineo era discípulo de San Policarpo, y San Policarpo fue discípulo de San Juan, el evangelista. Luego, el testimonio es muy cercano, es de muy cerca. Decía San Irineo: solamente la Iglesia está en posesión de las verdaderas escrituras, porque sola ella las ha recibido de los apóstoles. Y fijaos San Agustín, lo que llega a decir, siglo IV, no creería en el Evangelio si no me determinase a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Y San Agustín hubiera sido capaz de buscar 10 razones distintas. Por lo tanto, ves. Y luego los concilios que han ido definiendo cuáles eran los libros inspirados. El primer concilio, ya de Trento, da la lista definitiva de los libros inspirados. Pero mirad, solamente por ser más cercano a nosotros, y ya creí que me iba a dar tiempo a más, pero no me da tiempo. Lo que nos dice el Vaticano II, en la Constitución Dogmática de Inver, es decir, palabra de Dios, nos dice: las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios por autor y como tales se les ha entregado a la Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizaron de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quiso. ¿Veis? No se puede decir nada mejor, y mejor dicho, que sobre la Sagrada Escritura nos dice el concilio. Y en cuanto a esta última parte que nos dice que los libros sagrados, la redacción de los libros sagrados fueron hechos y Dios eligió a hombres para llevarlo a cabo, era lo que constituye la inspiración, que creí que me iba a dar tiempo, pero nos quedamos aquí porque otro día, si podemos, seguimos y hablamos qué es la inspiración, qué es ese hecho psicológico que se da entre Dios y el hombre, Dios como autor principal y el hombre como instrumento racional. Bueno, sí, hay un dicho que dice: Dios no elige a los más capaces, a los que elige los capacita. Exacto. Eso es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen bella de la Madonna, eligera del cielo, en cuyo rostro se miran los altos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban nuestra grandiosa satisfacción, que no decae con los años, sino que vive en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sobrecrecen con tantos ataques, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y te teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como el ejército ordenado,